nos habla acerca, si me adoras, acerca de la adoración. Dice, en esta historia, en este día miércoles vamos a ver la historia del ayuno que Dios hace y de las tentaciones que recibe por medio de Satanás. Dice la historia en el libro de Mateos y también lo encontramos en Lucas que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? ¿Cómo se revela? En que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y dice la historia que fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado exactamente por el diablo, ya que era parte del proceso de la salvación de la raza humana. Tenía que vencer a Satanás y tenía que vencerlo con un escrito está. Ahora mismo muchos decimos, no, tenemos que vencer con un escrito está. Claro que sí, tenemos que vencer con un escrito está, pero tú no vences por tu propia justicia, jamás. Tú vences en el nombre de Cristo, pero entre más tú te aferres a un escrito está, más fuerzas tendrás para vencer y caminar en este mundo y también para ponerte del lado de la buena semilla. Recuerda que esto no tiene nada que ver con poderes, solamente tiene que ver con que Dios está queriendo mostrarle al universo entero que su ley es perfecta y buena y que Él es un Dios amoroso y bondadoso. Pero cuando nosotros queremos mostrarle al mundo un Dios castigador, un Dios que viene a quemar a aquellos que de alguna manera no han llegado a la convicción o de alguna manera no están en los caminos o no están del lado de la buena semilla, nosotros no, que vas a llevar juego. No, queridos hermanos, el juego lo va a llevar la cizaña. Si nosotros, por alguna razón, estamos del lado de la cizaña, querido hermano, déjame decirte que no es la mejor opción. La mejor opción es estar de la buena semilla, estar practicando el bien, como dice Romanos capítulo 12, versículo 20. Vence el bien con el mal. No seas vencido con el mal, sino que vence el mal con el bien. Así que tenemos una misión y dice que haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza cuando tú, a alguna persona que te hace mal, le devuelves con un bien. Entonces, mientras tanto, Jesús fue llevado al desierto y cuando él tenía hambre, déjame decirte otra cosa, en esta parte, cuando está la adoración, Jesús estaba 100% humanamente, porque Jesús tenía las dos naturalezas, era 100% Dios y era 100% hombre, pero en este momento Jesús no podía usar su poder o su naturaleza como Dios. Sin embargo, podríamos decir que más de alguna o dos veces usó su poder como Dios. Pero la mayoría de veces Jesús venció y caminó en este mundo en su propia naturaleza, humanamente, solamente dependiendo de la conexión de su Padre. Pero en una naturaleza perfecta, no en una naturaleza como la de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza caída. Pero Jesús tenía la naturaleza perfecta, la cual tenía Adán y Eva, que resulta la misma pregunta. ¿Cómo unos seres perfectos con una naturaleza perfecta cayeron en una tentación del mal? Es algo que se llama y se conoce como el misterio de la que no se puede entender. Es un misterio. No me recuerdo la palabra, pero es un misterio que no podemos entender cómo seres perfectos cayeron. Pero nosotros no somos seres perfectos, ni tampoco venceremos por nuestra perfección, sino que vencemos aferrándolos a las promesas de Cristo. Y si por alguna razón tú caes, recuerda que Dios envió a su Hijo a nacer por una mujer para que venciera el mal y venciera la muerte y pudiéramos tener acceso a la vida eterna nuevamente, que fuimos creados exactamente para eso. Así que, volviendo al tema, entonces, cuando Jesús estaba, después de los 40 días y 40 noches que había ayunado, tuvo hambre, y dice la palabra de Dios que Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Usó la Biblia o la palabra de Dios para defenderse. Después le llevó al templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está, le dijo Satanás, Él te protegerá y tu pie no tropezará y no caerás. Y usó la Biblia en contrarresta, así como Jesús le había dicho, escrito está, ahora Satanás le dice, escrito está,
a sus ángeles mandará para que te libren y tu pie no trompezará. Pero sin embargo Jesús le contestó nuevamente con la escritura y le dijo, vete, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación que recibió Jesús es cuando lo llevó a una montaña y le mostró todos los reinos y le dijo, si me adoras, todos estos reinos te daré. Jesús le volvió a responder, vete, Satanás, porque escrito está, solo al Señor adorarás y a nadie más. Pero Satanás le hizo la propuesta de que lo adorara a él y que le iba a dar todos los reinos del mundo y todas las riquezas y todo el poder iba a tener Jesús. Pero a él no le pertenecía legalmente. Legalmente sí le pertenecía porque Adán había entregado el título del mundo en las manos de Satanás, o vamos a decir el título o las escrituras de la propiedad del mundo. Pero realmente el mundo es de Dios. Pero automáticamente Satanás había recibido las escrituras, pero Jesús había venido para rescatarlo. Así como una vez fue criado, Jesús venía para quitarle la escritura a Satanás. Así que veamos entonces qué nos dice la última parte de la pregunta que nos dice. La tercera tentación, la última nota. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo estaba tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Satanás intenta esta vez asegurar la adoración que solo se le debe a Dios. Y para hacerlo, le muestra a Jesús todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y luego afirma, todo esto te daré si postrado me adoras. Eso lo encontramos en el libro de Mateo. Dice, a ti te daré todo este poder y todos los reinos y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada. Y a quien yo quiero se lo doy, dijo Satanás. Una vez más Jesús contrarrestó la tentación con las escrituras y de nuevo Satanás fue derrotado. En tres cosas Jesús, en las tres partes, en las tres tentaciones, Jesús utilizó las escrituras para defenderse de los ataques desde el enemigo. Nosotros también podemos usar la escritura para defenderlos y para aferrarlos a la promesa de Cristo Jesús y de la salvación. Y esto nos dice la última parte que nos manda a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que nosotros no podemos olvidar que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra demonios. Nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra Satanás y los ángeles caídos. No podemos olvidar eso y es por eso que aún así debemos permanecer del lado de la buena semilla. Siempre debemos representar la buena semilla. Si por alguna razón tú estás representando la cizaña, recuerda que es mejor estar del lado de Dios porque recibirás mejor vida en este mundo, paz y tranquilidad, y también recibirás la vida eterna. Pero no sabemos qué pasará. Dios es un Dios de amor, así que aférrate a sus promesas, no importa por lo que estés pasando, aférrate a la promesa de la salvación y Él te salvará en algún